Bien, comenzamos en esta parte lo que estaríamos readecuando de la cuarta clase teórica con el tema que está dentro de esa clase, valga la redundancia, que es el rendimiento. Bien, el rendimiento es un tema importante para analizarlo, porque el rendimiento nos va a marcar la diferencia que hay entre el régimen simple y el régimen compuesto. Es decir, con este tema de rendimiento lo que vamos a hacer va a ser casualmente cuáles son las diferencias que hay entre el régimen simple y el compuesto y por qué en definitiva lo que se utiliza como herramienta de análisis es el interés compuesto y el descuento compuesto y no el descuento simple y el interés simple. Bien, vamos a empezar con rendimiento y vamos a ver con el tema, arrancamos con el tema de interés. ¿Sí? Vamos a ver el rendimiento, cómo se maneja el rendimiento en función del interés. Entonces, nosotros vamos a tener periodo 0, periodo 1. ¿Sí? En primer lugar, voy a darle la definición de lo que es el rendimiento. El rendimiento es la relación existente entre lo obtenido y lo realmente invertido. ¿Sí? La relación, sepa que en matemática es división, es decir, el rendimiento de un determinado periodo lo vamos a obtener comparando, dividiendo lo obtenido dividido lo invertido. Entonces, primero vamos a ver cómo se comporta el rendimiento de interés. ¿Sí? Y vamos a hacer dos análisis, el rendimiento para el interés compuesto y luego vamos a ver cómo se comporta para el interés simple. Entonces vamos a comportarnos o vamos a hacer un ejemplo de cómo va evolucionando el rendimiento en cada uno de los periodos. Tomamos una tasa de el 10%, ya sea para interés compuesto e interés simple, que después vamos a comparar cómo se comportan. ¿Sí? Y vamos a poner un capital de 1.000 pesos. Supongamos que el C sub 0 sea de 1.000 pesos. Bien. ¿Cuál va a ser el rendimiento del primer periodo? Es decir, el rendimiento que va entre 0 y 1 en el interés compuesto. Bien, el rendimiento en el interés compuesto, si primero vamos a calcular, recuerden, el rendimiento es la división entre lo obtenido y lo invertido realmente. Entonces, pasa un periodo, la tasa del 10%, el 10% de 1.000 va a ser 100 pesos, dividido los 1.000, que es lo que se invirtió, el rendimiento de este primer periodo va a ser igual al 10%. ¿Sí? ¿Qué significa? El rendimiento de este periodo es igual a la tasa que se está pactando. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede en el interés simple. El rendimiento del primer periodo. Recuerden que el primer periodo en el simple y en el compuesto son iguales. El capital es de 1.000, ¿sí? Y los intereses van a ser, del primer periodo va a ser de 100 pesos. Es decir, que el rendimiento del primer periodo también va a ser igual al 10%. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora qué es lo que va a suceder en el segundo periodo. Recuerden, arrancamos con interés compuesto. En el segundo periodo nosotros teníamos 1.000 pesos, se obtuvieron 100 pesos de intereses. El capital en el periodo 1, el C sub 1 va a ser 1.100. Entonces, ¿cuánto va a ser el rendimiento del segundo periodo en el interés compuesto? Bien. Lo que vamos a obtener entre el periodo 1 y 2 va a ser el 10% de C sub 1. Es decir, que lo obtenido es 110 pesos. ¿Cuánto es el capital invertido? El capital invertido es de 1.100 pesos. ¿Sí? Entonces, el rendimiento del segundo periodo
va a ser igual, si hago 110 dividido 1100, va a ser igual al 10%. ¿Sí? Acá vamos a tener que de 1100, los intereses que se generan son de 110, el C sub 2 va a ser igual a 1210. ¿Sí? El capital del tercer periodo, ¿a qué va a ser igual? Bien, el capital del tercer periodo, 1210 por el 10% me da 121. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el capital invertido? 1210. ¿Cuánto es el rendimiento? El rendimiento del tercer periodo sigue siendo 10%. Acá vemos cómo se comporta el rendimiento en el interés compuesto. Bien, vamos a ver qué sucede en el interés simple. Bien, continuamos entonces. Ya hemos visto cómo se comporta el rendimiento en el interés compuesto. Después vamos a hacer la definición. Ahora, quiero que piensen un poco qué va a pasar con el interés simple. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el interés simple? Acá sabemos, por ejemplo, estamos repasando, sabemos que los intereses, miren, el interés del primer periodo 100, el del segundo es 110, el del tercero 121. Recuerden que los intereses en el interés compuesto crecen en progresión geométrica de razón 1 más i. Es decir, 100 pesos se cobran en el primer periodo, 100 por 1,10 me da 110, 110 por 1,10 me da 121. Si hiciésemos uno más, habría que sumarle 12,10, es decir, que me va a dar 133,10 del cuarto periodo, y así sigue aumentando, sucesivamente. Aumenta siempre un 10%. ¿Cómo se comportaban los intereses en el régimen simple? Los intereses se mantenían constantes. ¿Sí? Entonces, ya podemos saber que el rendimiento, lo obtenido siempre en el régimen simple, va a ser de 100 pesos. Ahora, ¿cuánto va a ser lo invertido? Acá viene el gran tema de análisis, ¿sí? ¿Cuánto es lo invertido acá? Bueno, hacemos una pausa para que lo piensen unos segundos. ¿Cuánto es lo invertido en el periodo 1? Bien, una vez que ya hemos retornado a la pausa, lo invertido no es 1000, es 1100, porque ustedes tenían 1000 pesos y ganaron 100 pesos de intereses. ¿Sí? Acá invierten 1100. Entonces, el rendimiento del segundo periodo va a ser igual, a ver, acá tengo la cuenta, a 0,0909. Esto ya es periódico, ¿sí? ¿Y qué pasa en el tercer periodo? En el tercer periodo tenía 1000, gané 100, se convirtió en 1100, gané 100, ¿en qué se va a convertir? En 1200 pesos. ¿Qué es lo que pasa con el rendimiento del tercer periodo? El rendimiento del tercer periodo es 0,0833 periódico. ¿Sí? Entonces, vamos, piensen un poquito, pueden hacer una pausa para pensar la definición. Bien, ahora que hemos regresado, espero que hayan hecho la pausa que yo les pido. Ahora que hemos regresado de la pausa, ¿qué es lo que le vamos a decir o qué le comentamos? Bueno, que el rendimiento en el interés simple va decreciendo. ¿Por qué? Porque los intereses que se van generando en los periodos intermedios no generan nuevos intereses, como sí sucede en el interés compuesto. Entonces, la definición de rendimiento en el interés es que los rendimientos, entonces vamos a dar la definición de rendimiento, para que lo que les quede bien grabado. Entonces, el rendimiento en el interés compuesto es constante, ¿ven que se mantiene constante? E igual a la tasa pactada. ¿Sí? Bien, vamos a repetirlo nuevamente para que quede claro. En el interés compuesto, entonces,
el rendimiento es constante e igual a la tasa pactada. ¿Esto qué significa? Significa que si yo estoy trabajando con interés compuesto y hago una colocación al 12% por cada periodo, yo realmente voy a obtener el 12%. ¿Sí? Por eso también se la llama el interés compuesto efectiva la tasa, porque efectivamente es lo que voy a ganar. En el interés simple, no. ¿Qué pasa con el rendimiento en el interés simple? El rendimiento en el interés simple es decreciente. ¿Sí? A medida que va y a medida que sigue avanzando, va a ir decreciendo más. Imagínense cuando llegan, por ejemplo, que el capital invertido sea, ¿sí?, sea por ejemplo 2000. Esto pasa luego de el rendimiento que va del 10 al 11, por ejemplo. Miren cómo va decreciendo. El rendimiento del 10 al 11, miren, si sería el 10% tendría que haber ganado 200 pesos. Sin embargo me pagan 100. ¿Qué significa? Que el rendimiento, ¿sí?, del onceavo periodo, perdón, onceavo no, sería el 11º periodo, el rendimiento del 11º periodo es igual al 5%. Miren ustedes cómo se reduce el rendimiento a medida que va pasando el tiempo. Entonces, para ya hacer un análisis final de la parte de rendimiento en el interés, tenemos que los rendimientos en el interés compuesto son constantes e iguales a la tasa pactada. En cambio, en el interés simple, el rendimiento en el primer periodo es igual a la tasa pactada. Luego del primer periodo, el rendimiento es decreciente. ¿Sí? Cuidado, no confundir rendimientos con intereses. Los intereses, porque a veces cuando escriben las definiciones lo escriben mal. Los intereses en el interés simple son constantes e iguales al del primer periodo. ¿Sí? Y los intereses en el interés compuesto, lo que acabamos de decir hace un rato, crecen en progresión geométrica de razón 1 más i. Esto ya lo hemos estudiado cuando hemos visto interés compuesto. Entonces, ya definición final, rendimiento en el interés compuesto constante e igual a la tasa pactada. Los intereses en el interés compuesto son crecientes en progresión geométrica de razón 1 más i. Los rendimientos en el interés simple son decrecientes, ¿sí?, y los intereses son constantes, ¿sí?, e iguales al del primer periodo. Bien, esto es con lo que respecta al rendimiento de interés. ¿Sí? Miren, voy a poner esto de ejemplo porque no pensaba que íbamos a hacerlo mejor. Ahora vamos a hacer el rendimiento de el descuento. ¿Sí? Rendimiento de descuento. Acá se invierte el análisis. Arrancamos del n, ¿sí? Vamos al n-1, n-2, n-3. Vamos al 0. Recuerden, el rendimiento se mantiene en el mismo concepto. El rendimiento en el descuento es la relación entre lo obtenido, lo que se descuenta, y el capital invertido, ¿sí?, o el monto que estamos sometiendo a descuento. Y vamos a poner un ejemplo similar, siempre manejamos porque es más fácil de comprender. Hacemos un capital de 1000 y una tasa de descuento de 0,10. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ya vamos a retirar lo dejamos acá un segundo, vamos a ver en el descuento compuesto cómo se comporta. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta el rendimiento del primer periodo. El rendimiento que va de n a n-1, descuento compuesto, tasa del 10%. ¿Cuánto va a ser el descuento? El descuento va a ser 100 pesos.
¿Cuánto es el capital que estoy sometiendo a ese descuento? Es de 1000. Entonces, el rendimiento que va de n a n menos 1 es igual al 10%. ¿Sí? Sabemos que en el primer periodo son iguales el simple y el compuesto. Descuento simple. El descuento simple también se lo denomina descuento comercial. Descuento simple también se lo denomina descuento comercial. Entonces, el descuento simple va a suceder exactamente lo mismo. En el primer periodo siempre se igualan. Entonces, el rendimiento que va de n a n menos 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Se descuenta 100 pesos. ¿Sí? Tengo 1000 pesos, es el capital que quiero actualizar. Entonces, el rendimiento del primer periodo, el rendimiento de este primer periodo es igual al 10%. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa luego del primer periodo. Acá siempre viene lo interesante. ¿Sí? El rendimiento que va de n-1 a n-2. Segundo periodo de actualización. Yo tenía 1000 pesos, se descuenta 100, el capital en el descuento compuesto en el periodo n-1 es 900. Entonces, lo invertido, o lo que está sometido a descuento de n-1 a n-2 es 900. ¿Sí? ¿Cuánto voy a descontar en ese segundo periodo? Recuerden, era capital al inicio por la tasa, 90 pesos. Por lo tanto, el rendimiento que va de n-1 a n-2 es igual a 0,10. ¿Sí? Entonces acá tenemos 900, se descuenta 90, tenemos 810 en el periodo n-2. Entonces este es el descuento del tercer periodo, de n a n-3. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el capital obviamente invertido según la definición? Capital sometido a descuento, 810. ¿Cuánto va a ser el descuento? 81. ¿Sí? Entonces el rendimiento que va de n-2 a n-3 es igual a 0,10. Bien, vamos a ver cómo se comporta el descuento simple. Acá ya anticipamos rápidamente una definición. Descuento compuesto, el rendimiento es constante igual a la tasa pactada. Por eso se utiliza el régimen compuesto, con esto queda demostrado. Ahora nos falta ver qué sucede con el descuento simple. Es importantísimo que lo sepan, el descuento simple. Descuento en el segundo periodo que va de n-1 a n-2. ¿Cuánto es igual? Sabemos que los descuentos se mantienen constantes. El descuento que va de n-2 a n-3 también es igual a 100. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser acá el capital invertido? Bueno, es 100 sobre 900. ¿Qué vamos a tener acá? Que el descuento de n-1 a n-2 va a ser mayor al 10%. 100 dividido 900 creo que me da 0,11 periódico. Acá no hice la cuenta, acá estamos mal. Pero bueno, ustedes la pueden hacer y la van a corroborar. Si les da 100 dividido 900 les da 0,11 periódico. Entonces, esto era el rendimiento del segundo periodo. ¿Qué pasa en el tercero? Bueno, acá yo tenía 1000, se descontó 100, fue 900. Este es el capital que estaba sometido al segundo periodo.
¿sí? Los descuentos sabemos que es constante. ¿Qué pasa en el tercer periodo? Lo tenía 900, se descuenta 100, el capital invertido es 800, ¿sí? Entonces, 100 dividido 800 va a ser mayor al 0,11 periódico, ¿sí? Si no, mal no recuerdo, le va a dar 0,125. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos casualmente que el rendimiento va creciendo. Recuerden cuando habíamos visto descuento simple que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo acá en un descuento del 10%, en este caso se puede aplicar nada más que para 9 periodos. Si yo aplico para 10 periodos, ¿sí? Cuando aplico para 10 periodos van a ver que me van a descontar el 10%. Entonces cuando descuentan el 10% me descuentan todo. Estamos entrando en un terreno de que no hay razonabilidad financiera. Por eso es muy nocivo de aplicar el descuento simple. En definitiva, en cuestiones comerciales, cuando hay que aplicar descuentos comerciales, ¿sí? Si hay que aplicar, por ejemplo, si quieren aplicar 3 descuentos del 10%, un descuento comercial por una promoción, por descuento de pago al contado o por un descuento por cantidad, si quieren aplicar 3 descuentos del 10%, no van a aplicar el 30%, van a aplicar el 0,10 sobre los 1000, después van a aplicar sobre los 900 el 90 pesos y después van a aplicar 81, sobre los 810 aplican los otros 81. Le va a dar 271 pesos y no 300 como en este caso. Siempre cuando se descuenta, eso bien los sectores comerciales lo tienen bien aceptado. Saben que no pueden aplicar descuentos simples cuando se efectúan, por ejemplo, 3 descuentos distintos sobre una venta de unas mercaderías. Entonces, damos la definición. El descuento compuesto, mejor dicho, el rendimiento en el descuento compuesto es constante e igual a la tasa pactada. Si me descuentan, me dicen que van a descontar el 10%, eso es lo que verdaderamente me descuentan. En cambio, el rendimiento en el descuento simple es creciente, y a veces llega a ser tan creciente que se puede salir o se puede ir de la razonabilidad financiera. Imagínense cuando el capital llega a 500 pesos, por ejemplo, luego de efectuados 5 periodos de descuentos, ¿sí? Luego de efectuados 5 periodos de descuentos, es decir, el R que va de n-5 a n-6, yo tengo un capital que ya me descontaron que es de 500 pesos. Si me descuentan 100, el rendimiento, miren cuánto es. El que va de n-5 a n-6. El rendimiento es del doble de la tasa pactada. El rendimiento en ese periodo es del doble, es del 20%. Es altamente nocivo el descuento simple. Entonces, volvemos a dar la definición y a cuidado con los descuentos, ya tanto sea en el descuento compuesto como en el descuento simple. Entonces, los descuentos son constantes, el descuento compuesto el rendimiento, es constante e igual a la tasa pactada. Y los descuentos, recuerden que lo habíamos visto en descuento compuesto, son decrecientes, va decreciendo periodo a periodo, en función de, o son decrecientes en progresión geométrica de razón 1 menos D. En este caso es 1 menos tasa de descuento, que es el 10%, decrece en 0,90. Por eso 100 por 0,90 me da 90, 0,90 por 90, 9 por 9, 81, me da 81 pesos. En el descuento simple tenemos que los rendimientos son crecientes y los descuentos en cada uno de los periodos
son constantes e igual al del primer periodo. Con este tema de rendimiento vamos a terminar esta primera parte de esta clase teórica, diciéndoles que con el tema de rendimiento, miren acá lo tenemos también, ¿sí? Los rendimientos en el interés compuesto y en el descuento compuesto son constantes e iguales a la tasa pactada. ¿Esto qué significa? Significa que la única herramienta de análisis financiero es aplicar el régimen compuesto, interés compuesto o descuento compuesto. ¿Sí? Si aplicamos régimen simple, primero tenemos una distorsión. En el interés simple los rendimientos van decreciendo. A medida que más plazo tenemos, menores van a ser los rendimientos. Entonces ya tenemos una distorsión si hacemos un análisis financiero utilizando interés simple. Descuento simple todavía es peor porque el rendimiento es creciente y puede llegar a un límite que el total de la tasa puede superar el 100%. Así que obviamente menos todavía se puede utilizar descuento simple para hacer un análisis financiero de descuento. Bien, con esto damos por terminado esta primera parte de esta clase teórica, de esta cuarta clase teórica.